lagos de fuego, gritos de sufrimiento, una eternidad llena de dolor, son algunas de las características que rodean el infierno. Todos los que incumplan con las leyes de Dios serán enviados irrevocablemente a sucumbirse ante los poderes de Satanás. Pero, ¿existe un castigo eterno? ¿Existe el infierno? Mi nombre es Amir. Haz conmigo un recorrido honesto y desapasionado sobre el significado del infierno como dogma y su incidencia en la fe de quienes creen. ¿Es posible someter lo que crees al filtro de la razón? Yo creo que sí. Usando información y resultados de connotados investigadores, voy a evidenciar que el infierno no es más que el resultado de miles de años de traducciones y reinterpretaciones de textos en los que cada escritor ha gozado de la potestad de cambiar o reinterpretar. Thomas Thayer, teólogo universalista muy reconocido en Estados Unidos, escribió El origen y la historia de la doctrina del eterno castigo. En este libro explica Thayer que lo que hoy la Iglesia Católica profesa como infierno es en realidad una mezcla de mitología griega junto con una mala traducción. Puedo afirmar con toda certeza que es un dogma popularizado por la Iglesia Católica y adoptado por diversas corrientes evangélicas. El infierno se estableció como dogma en el primer concilio de Letrán en 1123, aunque ya existía como creencia desde el concilio de Constantinopla en el 543. Si abordamos la palabra infierno desde el judaísmo, en el Antiguo Testamento es siempre la traducción de la palabra hebrea Sheol, que aparece 64 veces en los textos y es traducida de diferentes maneras cada vez. Como infierno, 32 veces, como tumba, 29 veces y como pozo, 3 veces. El significado original y fidedigno de la palabra Sheol es, en realidad, el lugar o estado de los muertos. Se pueden investigar todas las fuentes y habrá coincidencia. Ninguna de las fuentes hace referencia a dolor o castigo después de la muerte. No representa un sinónimo de penitencia o multa por los pecados y jamás fue utilizado por algún profeta. Existe una referencia en el Nuevo Testamento, dicha presuntamente por Jesús e interpretada por historiadores y teólogos como arderás en el fuego del infierno, según lo registra Marcos 9:47 y Mateo 25:41 y 46. Es una de las frases más icónicas del Nuevo Testamento. Jacobo Fo y Laura Malucelli, investigadores, presentan un análisis diferente. La Biblia habla del término Gehenna. Estos autores explican que la Gehenna es un lugar donde los judíos lanzaban sus desperdicios para que posteriormente fueran incinerados. Era considerado un sitio de purificación. No es el infierno, es un valle ubicado en Jerusalén. ¿Cómo se deshacían de los desperdicios entonces los judíos? Pues los quemaban. Jacobo Fo explica, cuando Jesús habla del fuego de la Gehenna, que en numerosas ocasiones se traduce erróneamente como infernus, es decir, el lugar que está debajo, se refería a este sitio muy preciso donde los judíos tiraban sus desperdicios. ¿De dónde proviene entonces el concepto de infierno? En los primeros 500 años del cristianismo, los cabecillas de la Iglesia, Orígenes, Dísimo, Gregorio de Niza, Jerónimo, sostuvieron que después de la muerte había un estado de felicidad y uno de infelicidad. Todo esto retomado de creencias de origen griego. En la mitología griega, todos los muertos pasan a vivir en las tierras de Hades, el dios del inframundo. Un lugar en extremo amplio y con múltiples áreas específicas, algunas llenas de virtudes y otras llenas de tortura.
Una lectura juiciosa de libros como Mitología griega de Herbert Jennings o El gran libro de los mitos griegos de Eric Kimmel servirá como referente y base para tus conclusiones. De paso, es un excelente ejercicio conocer de primera mano la literatura griega. El infierno ha cumplido una función de terror y coerción. Los creyentes, asustados por los relatos terroristas que les hacían imaginar multitud de diablos con horca y látigo, que los atormentaban durante toda la eternidad, lograban su objetivo: una verdadera e impresionante operación de mercadeo medieval. Lo verdaderamente increíble es que en plena era de la información y el conocimiento siga teniendo éxito. Buena parte de las culturas y las creencias religiosas han usado el infierno como elemento amenazante y de disuasión, para conseguir así buenos comportamientos por parte de sus seguidores. Es decir, porque en caso que no te comprometas con la causa y no te comportes de manera esperada, entonces irás directo al infierno. Quiero que demos un vistazo ahora al concepto de infierno visto desde las religiones o de algunas religiones monoteístas. Para el judaísmo, el infierno no es únicamente un lugar, sino un estado, un momento presente de vergüenza y distanciamiento de la divinidad. Por otro lado, también se considera que es un momento de restauración del alma, donde ésta se purifica para su ascenso. En el Islam, como lo relata el Corán, el infierno es conocido como el Jahannam, un sitio de tormento donde no falta el fuego. En las corrientes del budismo, hinduismo, el sijismo y el jainismo, existe el Naraka, sitio de tormento, equivalente al infierno cristiano. En el Naraka reina el dios Lama, a quien sirven muchos seres que se ocupan en distintos oficios. Para los mayas era el Xilbabá. En la mitología nórdica existe el Niflheim. Para los egipcios es el Duat. De acuerdo entonces a la mitología finlandesa, ellos lo conocen como el Tuonela. En la antigua religión nacida de las enseñanzas de Zoroastro, religión practicada en algunos estados árabes, el infierno es conocido como la casa de las mentiras. Lo dicho hasta ahora debiera cuestionarnos de forma honesta. Si confrontamos el tema frente a la fe o a la razón, pregunto, ¿puede un dogma o doctrina demostrada hasta la saciedad que es una creación humana servir como fundamento en lo que creo? El 30 de marzo de 2018, la agencia de noticias Reuters publicó la entrevista muy diciente acerca del Papa Francisco. Y este aseguró a la agencia de noticias: el infierno no existe. Fue una sorprendente revelación del Papa Francisco. Una encuesta realizada en el 2008 por el Foro sobre Religión y Vida Pública en Estados Unidos señala que el 59% de los norteamericanos no creen en el infierno. Esto supone un 12% menos cuando se hizo la primera encuesta, solo 7 años antes. Los expertos creen que la causa de esta caída de la fe en el infierno es la globalización. Y es que conocer lo que otros creen alrededor del mundo debe ampliar nuestra perspectiva de la fe y la razón. No somos burbujas ni estamos aislados. El profesor de Teología Sistemática del Seminario Teológico Grand Rapids, Mike Weiner, explica que en un mundo plural, posmoderno, los estudiantes cada vez tienen más problemas para aceptar que la gente vaya al infierno para siempre porque no creen en lo correcto. Hoy día, en la aldea global, muchas personas tienen contacto y buenas relaciones con personas de culturas y creencias distintas, y no pueden comprender cómo Dios iba a enviarlos al infierno solo por ser diferentes a ellos. Wigner señala que él ha notado que en los últimos 5 años estas ideas han invadido incluso las iglesias más conservadoras. El infierno, por lo tanto,
tiende a desaparecer en la creencia popular. En Europa, el 60% de los romanos católicos confiesa creer en Cristo, pero no en el infierno. Latinoamérica tiene una inmensa población creyente, gente de mucha fe, que se enfrentan como todos al dogma perverso del infierno. ¿Crees que tiene fundamento el infierno como dogma? ¿Cómo debiéramos abordar el tema? ¿Como dogma o a través de la razón y la prueba? Suscríbete al canal, comparte tus impresiones, exprésate y formemos una gran comunidad donde el respeto nos permita hablar de fe desde la razón, desde el sentido común y la evidencia. Sí se puede.